Buenos días a todos. Yo veo que se han subido bastantes personas. Bienvenido a todos los presentes a este conversatorio. Mi nombre es Marilyn Coromotos Ramos. Soy oficial de Seguridad e Información de la Cámara de Comercio de Santiago y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio donde trataremos sobre la importancia de la planificación de la respuesta ante incidentes de ciberseguridad, donde para nosotros es un placer y honor poder contar con la presencia de dos grandes referentes, como son Diego Macor, que es un ejecutivo de negocios que trabaja para la empresa IBM Latinoamericana. Tiene formación en ciencias de la informática y un MBA en negocios internacionales. Tiene 20 años de experiencia asumiendo distintos roles en IBM. Es casado, padre de 3 hijos y entusiasta, al quien curiosamente no le gusta la betarraga. También tenemos a nuestro presidente de nuestro Comité de Ciberseguridad, Nicolás Corrado, que trabaja, es partner y socio de Deloitte en los servicios de ciberriesgo. Como profesión es ingeniero de sistemas de información con 24 años de experiencia en el mundo de la consultoría y ha colaborado con varias empresas a lo largo de toda Latinoamérica en Chile, en todo lo que tiene que ver con la definición, estructuración, implementación y gestión continua de los distintos aspectos que se llevan a cabo en las distintas organizaciones. También les doy a quienes les doy mi más cordial sincero agradecimiento por su participación y apoyo y darnos esta oportunidad de poder brindarles este espacio que está dedicado especialmente para ustedes, los socios de la Cámara de Comercio, en honor al Mes Nacional de la Ciberseguridad. También quiero agradecer a la gerencia de socios quienes me han apoyado en la realización de este evento. A todos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Marilyn. Y gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Lo mismo, buen día a todos. Gracias por sumarse a este webinar y gracias, Marilyn y la Cámara por esta oportunidad de charlar ya en lo último que queda de octubre. Sí, pasó súper rápido. Bueno, en esta mañana de hoy queremos entonces conocer sus opiniones, sus recomendaciones, un poco de cuál es el costo actual en Chile de una brecha de seguridad con respecto al costo que tiene hoy en día en Latinoamérica. Allí, Diego, tú eres un poco experto en esta materia, ¿qué nos comentas al respecto? Muchas gracias, Marilyn, sobre todo por los expertos. Bueno, mira, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos varios años, más de 12 años generando un informe sobre cuáles son los costos de las brechas de ciberseguridad. Y evidentemente eso lo hacemos en base a todos los eventos que nosotros atendemos y todos los eventos que atendemos también a través de terceros, ¿no? Y información que recopilamos con encuestas y nos apoyamos en distintos institutos para hacer este tipo de encuestas. Y bueno, tenemos un dato interesante, evidentemente lo de las brechas de ciberseguridad, nosotros las analizamos de distintos puntos de vista, ¿ok? Y lo que hemos visto al transcurso de los años es que efectivamente en Latinoamérica el costo promedio de una brecha de ciberseguridad es menor. Cuando nosotros vemos un promedio, ¿okay? El promedio a nivel mundial de una brecha de ciberseguridad es de 4.3 millones de dólares, ¿okay? Wow. Por costo promedio. Nosotros ahí vemos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un costo de casi 9 millones de dólares, ¿okay? Y otros países evidentemente tienen un costo menor. Y uno trata un poco de analizar por qué es todo eso. En Latinoamérica el costo es menor. En Latinoamérica el costo es de 2.09 millones de dólares. Cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de México y todos los demás países, incluyendo Brasil. Cuando sacamos Brasil, el costo de una brecha aumenta casi un 30%. Es decir, que en nuestros países, en países como en Chile, el costo de una brecha es un poco mayor en 2 millones de dólares. Ahí, indiscutiblemente, hay muchos factores que se involucran. Y la diferencia, la pregunta que siempre hacen es ¿cuál es la diferencia ¿por qué tanta diferencia entre un costo en Estados Unidos y el costo en Latinoamérica? Y principalmente son temas de regulaciones, temas de multas que uno tiene que aplicar, ¿okay? Que impactan mucho el costo de una brecha. En otros países tienes regulaciones, si tienes una brecha tienes que pagar de seguridad, tienes que
notificarla. Al notificarla tienes una serie de costos que implica esa notificación, tienes costos también de clientes que pierdes, tienes costos de multas que te colocan, tienes costos de las acciones de remediación que te obligan a ejecutar. Entonces, por eso una brecha de seguridad en Latinoamérica, específicamente en Chile, es mucho menor que el promedio mundial. ¿Ok? Pero de todas maneras, piensa que una brecha de ciberseguridad, estamos hablando de $2 millones, no son costos menores para una empresa. ¿Ok? Indiscutiblemente también tenemos que ver el tamaño de la empresa, ¿no? Si es un conglomerado industrial, 2 millones quizás no es nada. Si es una empresa un poco más chica, 2 millones ya empieza a ser un poco más. Pero también depende de la información, de los datos que pierdan, del tipo de ataque que han tenido y todo. Sí, bueno, y hoy en día con todos los últimos incidentes y todo lo que está saliendo en el marco de la ley, creo que va a ser sumamente importante tener esa referencia que tú nos comentas, porque muchas veces en las organizaciones el presupuesto de ciberseguridad es muy poco, y creo que es importante tener esto para proyectarnos y anticiparnos ante estos escenarios. Correcto. Sí, de hecho, bueno, siempre como siempre pasa, cuando hay unos ataques, entonces los presupuestos empiezan, o sea, los directivos son un poco más, están un poco más conscientes de la situación, entonces, bueno, apoyo un poco más, pero efectivamente, y ahí Nico es el experto en riesgo, ciberseguridad es un riesgo, ¿no? Entonces esto hay que manejarlo como un riesgo. Y creo, Diego, y la verdad que soy fan del Phonemon IBM Report que sale año tras año, y la verdad que a todos los asistentes les recomiendo acceder y bajarlo, porque la verdad que tiene mucha historia también de cómo fueron evolucionando estos costos, de cómo fueron cambiando y cómo se compone también este 4.035.350.000 dólares que es el costo promedio global. Pero sobre todo que en este número o en este 2.8 que puede ser en Latinoamérica, Diego, no está incluido algo que es importante. Cuando tenemos un ransomware, no está incluido el costo de los que quieren y pagan el ransomware, por ejemplo. Entonces, Correcto. ese es un costo a veces adicional que están teniendo, y después podremos entrar en la discusión de si hay que pagar o no hay que pagar un ransomware y después lo que se dice y lo que se hace, que a veces hay algunas divergencias, pero en eso también creo que hay una buena dispersión en ese costo también, entre lo que es más o menos de ese costo un 30% que es la pérdida del negocio, la disrupción en el negocio, la afección en la vamos a decir, en la operación. Pero después hay otro 30% de ese costo que no es mínimo, que es en la parte de detectar el incidente, contenerlo y escalarlo, ¿no? Básicamente, todo ese 30% de los 4 millones o de los casi 3 millones en Latinoamérica, piensen que es simplemente en actividades que es para detectar la brecha y acotarla. Y eso creo que nos va a meter mucho en el tema de hoy de cómo detectar y cómo responder ante un incidente, y esos costos son altos, y Diego lo decía sutilmente, pero hay muchos memes en esto de que no tenemos presupuesto de seguridad cuando vamos al principio del año, hasta que aparece la brecha, ¿no? Cuando tenemos el incidente, el presupuesto se triplica, se cuatriplica y tenemos toda la billetera que hay, porque ahí se entiende que realmente todas las organizaciones que pensaron que a mí no me iba a pasar, que esto le pasa a otro, que yo no tengo este riesgo, lo ven materializado y ahí realmente entienden un poco la complejidad del tema, ¿no? Sí, y tú lo mencionaste, ¿no? El costo de un ransomware, de hecho, el costo del ransomware es mayor al costo promedio de un ransomware es mayor al costo promedio de una brecha, ¿no? O sea, el ser atacado por un ransomware, que por cierto es el ataque más común que tenemos tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, ese costo es mayor, o sea, recuperarse de ese costo para las empresas es mucho más costoso, es mucho más dañino, porque en un momento dado te llegan efectivamente a dejar en blanco. O sea, te dejan efectivamente sin lo que no tienes en un respaldo, no lo tienes más, ¿no? Entonces, empiezan también la doble y triple extorsión. O sea, evidentemente te piden el rescate. Si no lo pagas, entonces te amenazan con colocar tu información pública. Y si todavía estás ahí, también después te amenazan y van a tus clientes o a tus empleados, y entonces amenazan con colocar su información personal de forma pública. Entonces empiezan, evidentemente, esas empresas o esas personas a pedirte que resuelvas el problema y que pagues el ransomware, y es una de las medidas que utilizan, ¿no?
Y bueno, en los cálculos que vemos nosotros, el informe tú lo conoces quizá más que yo, uno de los datos que tenemos en el informe también dice que el costo del ransomware, el ahorro que tienen las personas que pagan el ransomware es aproximadamente $600,000 en promedio. Pero el costo promedio por pagar ese ransomware es más o menos $800,000. Entonces, efectivamente, tienes un ahorro en el costo, pero después tienes que incluirle el pago del ransomware. Claro. Y uno de los puntos que se discuten, que siempre están discutidos, es el pagar o no pagar, como bien dijo Nico, y en ese momento, bueno, la decisión es, discutiblemente es de cada empresa y depende un poco de la situación, ¿no? Si es nada más un tema financiero que está afectado, está afectando vida, está afectando servicios en infraestructura crítica, o sea, la decisión la va a tener que tomarle a los directivos de la empresa en base a eso, pero lo que es seguro es que una vez que pagas un ransomware te marcan como que esta empresa paga, ¿no? Entonces ahí probablemente te sigan buscando. Obviamente. Y bueno, en base a todo eso que tú comentas, digo, ¿qué acciones tú recomendarías como para poder mitigar el costo de esta brecha? O por el contrario, ¿qué acciones deberíamos hacer para evitar que este costo siga aumentando? ¿Qué le recomendarías a las empresas? Mira, buen punto. Indiscutiblemente tenemos dos tipos de acciones, ¿no? Y primero tenemos que tener la línea base, o sea, tener lo básico lo tenemos que tener resuelto. Lo básico me refiero a tener tener las líneas de defensa, tener qué sé yo, la parte de parcheo, que ha pasado mucho recientemente en Chile, la parte de tener los parches de vulnerabilidades actualizados. Toda esa parte tiene que estar porque si no, discutiblemente la conversación es otra. Pero después, en ciberseguridad, o sea, para mitigar los riesgos, tú tienes un montón de acciones. O sea, entonces lo importante acá es entender qué acciones puedo tomar que efectivamente me ayuden mucho en el impacto. Y lo que muestra el mismo informe que estábamos conversando es que la utilización de inteligencia artificial y de automatización es, por gran medida, el factor que más te ayuda a disminuir los costos una vez que hay una brecha de ciberseguridad. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que indiscutiblemente hoy en día tenemos inteligencia artificial atacando a las empresas, tenemos sistemas de ataque que son automatizados. De hecho, hay estudios que muestran que una campaña de phishing hecha por un bot de inteligencia artificial ha tenido mejores resultados que una campaña hecha por una persona. Entonces, tienes computadoras atacando, ¿ok? Automatizado, y tienes que tener esa línea base, no puedes tener un batallón de gente defendiéndose, tienes que tener esa línea base en la empresa cubierta. Y este factor, discutiblemente para una empresa es mucho más costoso porque tiene que tener las personas o tiene que invertir en automatización e inteligencia artificial. Claro, Y ahí, disculpa, perdón. sobre todo para las pequeñas empresas que quizás no puedan invertir en soluciones sofisticadas y tienen que ir como ajustándose para poder, dentro de todo, enfrentar esto, ¿no? Porque no es una tarea sencilla. No Por es carencia una de tarea sencilla. personal, también se ha mencionado en otros conversatorios donde el rumbo de la formación en este campo es bastante escaso. Entonces es como difícil Claro, también conseguir gente capacitada porque puedes tener la tecnología, pero no el personal. exactamente. Bueno, y viendo un poco los factores, porque todo lo que tú dices está bien, o sea, tenemos inteligencia artificial y diferentes tecnologías y diferentes formas de, por lo menos, nuevamente, la base, lo básico, manejarlo así. Después tienes todo lo que es la parte de los equipos de respuesta ante incidente. O sea, tener un equipo de respuesta ante incidente y además de tenerlo, practicarlo más de una vez al año, también es un factor que se ha identificado como importante y que genera mucho ahorro en lo que es la parte del costo de una brecha. Otro tema que para nosotros, estamos en tecnología, en ciberseguridad, resulta básico, pero que se utiliza muy poco, es tener la información encriptada. Porque si te llevan a robar la información, está encriptada, no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, por lo menos te evitas eso. Pero bueno, extrañamente, la estadística también muestra que hay poca información encriptada, que todos los datos están en claro. Entonces, claro, cuando hay un ataque, que generalmente se llevan los datos en blanco, ¿no? Mira, otros temas, recientemente el tema de los seguros ha subido mucho como una buena medida, ¿ok? Para transferir el riesgo. Lo que han hecho las empresas de seguros es empezar a analizar a las empresas, darle un ranking, analizar cómo son sus sistemas de defensa,
como si tiene planes de respuesta, si tiene servicios con terceros, en servicios locales. Entonces, claro, hace toda una evaluación y para pasar esa evaluación o para bajar la prima, las empresas invierten en ciberseguridad. Y como así hay otras, ¿no? Hay otras tantas medidas. Lo que sí es seguro, las medidas que te aumentan el costo de ciberseguridad es la complejidad que uno pueda tener en la empresa. Hoy en día las empresas tenemos más de 80 herramientas de ciberseguridad, lo que significa que tienes que tener gente que conozca esas herramientas, significa que tienes que pagar las licencias, pagar los servicios, el skill, la interconexión entre los sistemas. Entonces, la complejidad es el factor que más aumenta los costos. El proceso de migración a la nube, no migrar a la nube, vamos a estar claros, migrar a la nube no, pero el proceso de migración a la nube es un proceso que tiene mucho riesgo y hay muchos, y como estás con doble sistema, cuando estás pasando las identidades que manejan sistemas on-prem, identidades que manejan sistemas que también tienen en la nube, ¿cómo administras eso? Esos también son costos que aumentan los factores que aumentan el costo. Y para darte un último, qué sé yo, las fallas de compliance, o sea, lo que tengas que pagar en multa, lo que tengas que pagar en invertir porque no estás cumpliendo con algo, también son factores que te aumentan ese costo. Creo ahí, si me permitís, Marilyn, hay una... En todo esto hay dos cosas importantes que comentaba Diego y creo factores de denominación común. Uno tiene que ver con la gente, ¿no? Lo que siempre estamos viendo en cuanto a la falta de gente, el reporte del ISC cuadrado de este año sigue diciendo que hay 3.5 millones de puestos de ciberseguridad disponibles y de carencia. En Chile hay la misma carencia de gente o dificultad de conseguir gente y también del entrenamiento de la gente, el entrenamiento de toda la gente de la organización, no el entrenamiento solo de la gente de ciberseguridad. Y esto hace que justamente ante un incidente, primero, no tengamos todas las manos para responder ante el incidente dentro de la organización, y segundo, la gente sea la que le da el clic o la que permite que el incidente pase a través de un phishing, como decía Diego, o a veces de una brecha de sus contraseñas que son las mismas o las utilizan en todos lados. Entonces, justamente para minimizar estos impactos, la orquestación, la automatización de las respuestas ante incidentes que ayuden a estas personas a responder a un incidente con las herramientas que sean, es lo que hablaba Diego, ya sea como en fase de inteligencia artificial, que puede ser, muchas veces estamos usando inteligencia artificial sin saber que la está detrás de una solución que estamos teniendo as a service, pero orquestando eso, entrenando a la gente, creo que es uno de los pasos claves. Y de vuelta, en los riesgos que tenemos, vamos a decir, ambientales en Chile, siempre ensayamos a una salida al edificio, cómo vamos a decir, evacuar, ¿no? Ahora, en seguridad es lo mismo, ensayar cómo vamos a responder ante un incidente es clave. Si no tenemos la respuesta ante incidente, cualquier acción, y lo hemos visto en varias organizaciones, que terminan triplicando el problema tratando de resolverlo, ¿no? Inadecuadamente. Entonces, gente que se infecta con un ransomware lo sacan y al día siguiente están infectados de vuelta. Entonces, ese tipo de acciones, creo que lo que nombraba Diego son claves, y al mismo tiempo el no tener una cosa básica que es parte de la higiene en ciberseguridad, de tener un inventario de todos los activos que tenemos que proteger y cómo los tenemos que proteger, es clave también, porque muchas veces en esta complejidad de los entornos remotos, del cloud, del trabajo remoto de la gente y demás, se perdió noción y ya no podemos seguir hablando de perímetro, ya no tenemos perímetro que proteger, y ahí las metodologías como Zero Trust creo que son cosas que hay que salir a implementar de a poco en las organizaciones. Excelente. Un poco, Nico, en complemento a lo que tú decías, de que tenemos que estar como haciendo pruebas del plan de gestión de incidentes que tenga definido una organización, ¿qué otras consideraciones crees tú que deberían tener para garantizar realmente de que esa respuesta sea efectiva y eficiente? Mira, yo creo que lo primero es aceptar que va a pasar. Hay muchas organizaciones, muchos directorios que, vamos a decir, en la apuesta están apostando que no me va a pasar, ¿sí? O en la creencia creen que no me va a pasar.
Y la verdad que eso ya se viene hablando hace años y es un enfoque, vamos a decir, inadecuado, ¿sí? Toda la tecnología va a seguir creciendo, la superficie de ataque va a seguir creciendo, la digitalización va a seguir, así que el decir no me va a pasar yo creo que muchas veces es no que no te está pasando, sino que no sabes que te está ¿En qué pasando o no momento? te cuenta que están adentro de tu red y que te están mirando. Este informe de IBM Confonemon también habla de la cantidad de días que un atacante está en una red sin que te des cuenta y son más de 200 días promedio globales. O sea, decir que un atacante estuvo un año en tu red sin que te des cuenta, la verdad, no es algo aceptable. Así que yo creo que el primer punto es ser conscientes de qué va a pasar. Habiendo pasado ese paso, yo creo que hay otros 3 pasos importantes. El primero es planificar, coordinar, preparar a toda la organización con procesos, protocolos, tecnologías y gente capacitada para responder a ese incidente. Después podemos entrar un poquito más en detalle de todo lo que implica eso, pero ese sería el segundo punto que remarcaría. El tercer punto es que los equipos participen en el plan, que los equipos ensayen la respuesta, que los ejecutivos ensayen la respuesta. Generalmente cuando hay un incidente también CEOs y ejecutivos dicen problema de TI, problema de seguridad. Y no es un problema de TI en seguridad, es un problema de comunicaciones, es un problema de recursos humanos, es un problema de las áreas legales, es un problema de toda la organización que tiene que contener el incidente, incluso es un problema reputacional de la organización. Y empresas grandes tal vez el embate sobre el costo reputacional lo pueden hacer un poquito mejor porque tienen una marca tal vez más fuerte, pero empresas medianas y empresas chicas, el mismo incidente puede costarle muchísimo más caro en la reputación, en la pérdida de clientes y en el negocio. Y el tercer punto creo que va con minimizar esos posibles costos financieros que uno puede tener con una brecha, ¿sí? Y ahí entra un poco también lo que hablaba Diego de los seguros, los ciberseguros y demás. La verdad que creo que es un tema para otro webinar completo, hablar de ciberseguros, porque realmente es muy difícil. No hay un ciberseguro estándar para los autos. Las aseguradoras han perdido mucha plata en los últimos años con asegurando empresas mal respecto de los seguros y costándole mucho, que eso hace que las primas hayan aumentado, que los tipos de seguro hayan cambiado, que el alcance de cobertura de los seguros no cubre a veces todo lo que queremos o creemos que va a cubrir. Y obviamente también los requerimientos que están pidiendo las aseguradoras para las organizaciones son mucho más elevados hoy en día. Entonces, vamos a decir, ese mix hace de que minimizar el costo de una pérdida financiera no es simplemente salir y contratar un seguro, porque el seguro va a requerir inversión y el seguro a veces no va a cubrir todo. Así que si querés, a mí me importa mucho la primera parte del ser conscientes de que va a pasar y a partir de ahí empezar a actuar. Si uno no logra pasar esa barrera, si uno no logra que el ejecutivo, que el board, que incluso el dueño en empresas más chicas entienda esto, va a ser una pelea, vamos a decir, difícil de ganar y vamos a tratar de estar batallando en contra de los molinos de viento. Tú mencionaste algo importante, ¿no? El factor reputacional. ¿Qué factores crees que puedan ayudar a que una empresa, cuando ya es víctima de un incidente, pueda superar esto? Y incluso si llegase a tener alguna afectación a las personas, ¿cómo enfrentarlo de manera de que esto no tumba a la empresa, sino que más bien la fortalezca y le dé la capacidad de reaccionar y de superarlo? Usaste la palabra tumbar. Yo creo que también hay que aceptar de que nos vamos a caer. No, va a afectar la operación. No podemos. Esto es como ir en un avión y que venga un pozo de aire. Va a haber un pozo de aire, va a haber una turbulencia. Tenemos que aceptar a convivir con esa turbulencia y a pasar por esa turbulencia. Si vamos como responsables de seguridad a decirles que si pasa, quédate tranquilo que no va a afectar la operación, vamos a estar también seteando mal las expectativas hacia la organización. Para que no afecte, yo creo que hay, si querés, tres workstreams durante un incidente que son claves. Primero, la parte de la investigación, que mucha gente no investiga. Muchas organizaciones apenas tienen un incidente, lo primero que atacan es la consecuencia y no la causa. Van sobre
sobre, vamos a decir, sobre lo que se ve. Y generalmente lo que se ve en un incidente a veces es el ransomware. Y el ransomware ya es, vamos a decir, o la cortina de humo o el segundo efecto que ellos quieren después de haberse robado datos, después de haber infiltrado la red, después de haber hecho un montón de cosas. Por lo tanto, lo primero en la investigación es tratar de identificar cuál fue el paciente cero, dónde se originó todo esto, y si podemos identificar el actor que está detrás de esto, es fundamental, porque cada actor tiene sus herramientas, cada actor tiene sus, vamos a decir, indicadores de compromiso que van haciendo o indicadores de movimiento, y a partir de que se logra eso, empezar a contener varias cosas, contener el ataque dentro de la red, contener los movimientos laterales dentro de la red, pero también contener la exfiltración. Si no contenemos la exfiltración de los datos, vamos a tener, no podemos contener el problema operacionalmente, pero después reputacionalmente vamos a salir en los diarios o en determinados sitios que le llaman el Hall of Shame, ¿no? En los atacantes, que es, bueno, tenés tantos días para pagar para que te devolvamos tus datos o vamos a hacer públicos todos tus datos. Entonces, la parte de la investigación es importantísima porque la investigación va a definir tal vez el tercer paso que después va a ser la remediación y la recuperación. Si no sabemos cómo nos atacaron, no sabemos quién nos atacó, cuando nos recuperamos, hacer una recuperación no segura va a ser un problema. Si levantamos otro AD al lado del AD infectado o levantamos el backup del AD en la misma red, vamos a reinfectarnos de vuelta. Y pasa muchas veces. Entonces, la investigación es clave. Y el segundo punto para la reputación tiene que ver con esto de la comunicación. Y ahí salimos totalmente del ambiente de TI. Creo que la comunicación es importantísima, tanto interna como externa, y a los proveedores también. Cuando hay un incidente, los WhatsApp y los grupos de WhatsApp de todos los acá presentes seguro arden y empiezan a salir con falsas especulaciones muchas veces, ¿no? Creo que ahí en comunicación tenemos 3 puntos a tocar. La comunicación externa de lo que se dice al mercado, lo que se dice a los clientes y cómo se le habla a los clientes para que entiendan la realidad de cuán expuestos están ellos con su información o con sus compras o con sus saldos o lo que fuera. Después una comunicación interna a los empleados, a las terceras partes, vamos a decir, a la cadena de valor de la organización, porque muchas veces ya no es solo los sistemas de la compañía, sino son sistemas de terceros. Y para mí el tercer punto que no estamos teniendo y que justamente hoy en día es el WhatsApp no confiable, es una red que se pueda compartir información confiable y que no afecte la estrategia o la confidencialidad de la compañía respecto de lo que está pasando. Esto es un MIS o algo que nos permita a todos los responsables de seguridad saber cuáles son los indicadores que sufrió una compañía que no me importa ni siquiera el nombre de quien la sufrió, pero saber que una compañía de la industria financiera está sufriendo un ataque con el indicador de compromiso A, B y C, al resto del, vamos a decir, del mercado, al resto de la industria y incluso a las organizaciones que no son de la industria, le va a permitir salir a buscar si esos indicadores los tienen comprometidos. Si sabemos que faltaba un parche y que por eso cayó la organización X, sin importar el nombre, ya el resto de las organizaciones pueden empezar preventivamente a responder eso, a mitigar ese riesgo. Si no tenemos hoy en día esa compartir o esa confianza entre los responsables de seguridad y entre las distintas organizaciones, estamos perdiendo 2-0 antes de entrar al partido. Porque los atacantes, una vez que descubren algo, lo prueban en todos lados y se comparten la información. Un grupo de atacantes acceden a la red y logran acceder a la red y después esa información se la venden a otro grupo de atacantes que hacen la exfiltración y esas veces se la venden a otro o usan el ransomware as a service de otro grupo. Entonces, son los primeros en compartir. Si nosotros no logramos mayor confianza entre las más de 60 personas que hay, por ejemplo, hoy en este webinar, y lograr esa red de colaboración con confianza y reputación, tampoco podemos decir lo que hay en un Twitter de alguien que puso 10 organizaciones que fueron filtradas sin ninguna información confiable y todos empezamos a hablar sobre eso. Perdón si me extendí un poco, pero creo que para mí esto es clave en la reputación. No, pero es sumamente importante lo que tú comentas, porque realmente
los fake news siempre están en todos los canales de comunicación. Yo creo que debemos ser también responsables a la hora de compartir, de difundir o de comentar cosas sin tener realmente evidencia fidedigna de que es así. Y en lugar de uno juzgar, porque creo que un poco lo que hacen las redes es juzgar y como que al final le echan más leña al fuego, creo que nosotros deberíamos es ayudarnos y compenetrarnos en cómo aprender, evitar que nos pase y unirnos en lugar de estar como que juzgando a la empresa por no haber hecho algo bien. Porque creo que todo es, como tú decías, ninguna empresa está exenta de sufrir un ataque. Creo que allí es donde entra en valor eso que tú comentas, ¿no? De aumentar esa comunicación y unirnos, como de alguna manera se busca también con lo que se está promoviendo en la ley nacional, ¿no? Tener esas sinergias de decir que de alguna manera se comuniquen entre sí y podamos establecer una estrategia de seguridad. Ahí, Marilyn, ahí se me gustaría agregar uno, que fue tu pregunta inicial, ¿no? El tema de la reputación y cómo afecta a las personas. Como Nico lo dijo clarito, o sea, a todos nos va a pasar, y eso lo sabemos. Por lo menos nosotros sabemos que a todos nos va a pasar. Y efectivamente, cuando hay un ataque, como cuando hay un temblor, un terremoto, o sea, hay afectados, entonces hay solidaridad de todo el entorno hacia el atacado, ¿no? Porque, digamos, alguien te atacó y, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a ayudar todo. ¿Cuándo cambia esto? ¿Cuándo cambia esto? Cuando esa empresa, esa entidad, en realidad no ha tomado o buenas prácticas, consistentemente no ha tomado buenas prácticas, o porque maneja una pésima comunicación con el exterior, o con el personal interno o con el exterior. Y hemos visto casos en los cuales salen a hacer comunicados, comunicados que no están claros, no dan un mensaje claro de qué está pasando, no dan un mensaje claro de qué están haciendo, no dan un mensaje claro de qué acciones afectan a quién. Y eso es súper, súper, súper importante. Y un punto aquí que te va a ayudar en esto es prepararte antes de que pase el ataque. O sea, tomar estas decisiones en caliente es muy difícil. Tienes que prepararte antes, saber qué vas a decir, ensayarlo, ¿ok? En base a cada caso, evidentemente. Y así cuando tienes el ataque que nos va a pasar, por lo menos ya la gente sabe qué va a hacer, sabes quién lo va a decir, cómo lo va a decir, y así evitas precisamente ese golpe, esa transformación de, oye, mira, pobrecito lo atacaron, oye, lo manejó tan mal y no nos avisó, entonces todo el mundo en contra, ¿no? Entonces, ahí logras manejar eso y mantener vamos a decir, al público, digamos, apoyándote y entendiendo que fue una situación y que, bueno, que te ayuden a recuperar, ¿no? Excelente. Muy, muy buena tu acotación. Realmente eso es lo que va a cambiar la percepción y el apoyo de las personas ante estos incidentes, que son más comunes cada día. Un poco en cuanto a lo que es ya el plan ya definido, con todas las recomendaciones que ustedes nos indicaron, ¿cada cuánto tiempo una empresa debería estar como chequeando, reanalizándolo, viendo cómo lo puede ajustar? Porque evidentemente sabemos que el entorno va cambiando dinámicamente y que quizás un plan que hoy definimos en unos meses más ya no es el adecuado. Entonces, ¿cada cuánto tiempo es lo recomendable que podamos estar revisando esto? ¿Lo recomendable o lo real? A ver, yo creo que lo recomendable es mucho más de lo que podamos hacer a veces, ¿no? O sea, creo que no solo la tecnología va evolucionando, sino que las implementaciones o los cambios que va haciendo la compañía va cambiando muy rápido durante el año. Hay 3 o 4 proyectos claves dentro de una organización y que cambian, vamos a decir, la superficie de ataque o la superficie para nosotros que tenemos que proteger. Yo la verdad que me encantaría decir que deberían ser 3 veces al año este proceso, que habría que probarlo. Ahora, la realidad el tema es en cómo se prueba. Y ahí tal vez haya una manera de poder hacerlo más flexible y demás. Yo creo que hay 3 tipos de pruebas que hay que hacer, o 3 tipos de ensayos ante un incidente que hay que hacer. El primer ensayo y la primera parte es el ensayo técnico, el ensayo del equipo de respuesta ante incidentes de la organización o del equipo de seguridad que va a tener que transformarse en respuesta ante incidente durante el momento. Ese equipo tiene que tener mucha claridad de cómo proceder, tiene que saber de cómo es el incidente ante un ransomware, cómo es un incidente ante una infiltración, cómo es un incidente ante una denegación de servicio, cómo los distintos casos
que ellos prepararon en su gestión de crisis, para las cuales armaron protocolos, armaron herramientas y tienen soluciones. Eso se puede ir practicando bastante seguido porque, vamos a decir, son pruebas unitarias o testing unitarios y exámenes que se van haciendo internamente en lo técnico. Después hay una segunda prueba en la cual se incluye a los negocios. Entonces ya esta prueba o este ensayo técnico que hicimos, incluso puede ser de tabletop, no tiene que ser de soltar una simulación de un ransomware en la organización, tiene que organizar el negocio, porque el negocio tiene que participar y tiene que decir, bueno, ¿a quién le aviso? ¿Cómo le aviso? ¿Qué tengo que hacer cuando me dicen esto? ¿Por qué durante un incidente tal vez el jefe de seguridad tiene más importancia que el gerente de tecnología? Y hay que hacerle caso al jefe de seguridad y no al gerente de tecnología. Entonces, los roles y las responsabilidades cambian durante un incidente y el que lidera un incidente son otras personas y no son las personas que lideran una organización en el día a día. Y el tercer y más, vamos a decir, el full testing para mí es cuando es full con la compañía, cuando se hace la prueba con todos los gerentes de área de toda la compañía, desde talento, legal, comunicaciones, y en donde se hace a nosotros a veces puede ser un wargaming, una simulación de ataque, ahí con una mesa externa que simula el ataque, con una mesa vamos a decir, de gente que prepara este ataque, que simula distintas inyecciones o eventos que van a pasar en la simulación, y ahí se testea con todos los ejecutivos, todos los gerentes de área y esto puede llevar 3 o 4 horas, a veces ni siquiera es un gran presupuesto el que hay que incurrir, es más el presupuesto en el tiempo y en la dedicación y en la importancia de dedicarle esto, de simular todos cómo van a responder ante distintas inyecciones que se hacen en este incidente. Y ahí ya deja de ser algo técnico y tecnológico, simplemente es como decíamos con Diego, cómo voy a comunicar, quién va a comunicar, quién sale a la prensa, quién no, qué tienen que hacer legales, legales tienen que ir hasta a Carabineros, tienen que ir a PDI, tienen que denunciarlo, no tienen que denunciarlo, cómo me muevo con el regulador, le tengo que avisar a la CMF, no le tengo que avisar a la CMF, a quién le tengo que avisar de la CMF, qué impacta. ¿Cuál es el mejor momento para avisarle a la CMF? De acuerdo al tiempo que tengo que cumplir, pero de acuerdo a la información que tengo realmente recopilada hasta el momento de la investigación. Entonces, hay un montón de vectores que se disparan en esto que hay que practicarlos. Ese evento yo creo que muchas compañías no lo hacen ni una vez al año hoy en día, ¿sí? Entonces, pasar a decir que lo tienen que hacer 2 veces al año semestralmente, la verdad que puede ser bastante difícil, pero creo que es lo que hay que apuntar mínimamente para probar distintos casos, porque uno puede ensayar un caso de ransomware complejo, pero después tengo tengo un problema o un incidente que va por otro lado totalmente no sé, exfiltración de IP, de información confidencial, o exfiltración de mis clientes, o afección de las cuentas bancarias si soy un retail financiero u otra cosa. Entonces, realmente ahí los escenarios pueden cambiar y 2 escenarios al año es algo muy fácil de probar y que no requiere tanta, vamos a decir, inversión en esto, ¿no? Claro. Es importante eso que tú comentas porque al final eso le va a permitir a la organización saber si realmente sus colaboradores están comprendiendo el plan, si realmente está funcionando como se esperaba y hacer los ajustes pertinentes para poder estar realmente preparados cuando sea un escenario real. Muchas veces se termina cumpliendo con el conflicto, con el checklist de decir, tengo un plan de respuesta ante incidente y lo tenemos que saber a dónde buscar, que no sabemos quién lo hizo, cuándo lo hizo, el copy-paste de dónde salió. Es muy fácil conseguir en Internet hoy en día planes de respuesta ante incidente. Que quede escrito es fácil, vamos a decir. Que quede compliance es fácil. Ahora, que la gente sepa qué tiene que hacer y hacia dónde tiene que moverse y cómo tiene que moverse entre todas las áreas, es sumamente lo difícil ahí y en donde se requiere esa gestión de la crisis. Sí, de hecho, ahí la estadística también de los informes dicen que el 75% de las empresas no tiene un plan de respuesta a incidentes aplicado de manera consistente, que es justo lo que dice Nico, ¿no? O sea, lo tienes, existe, está en papel, pero cuando preguntas, oye, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿Cómo te comunicas? ¿Quién es el responsable? ¿Quién está a cargo? Hasta el lenguaje común es súper importante mantener ahí. Te das cuenta, las empresas efectivamente
no lo tienen desarrollado de una manera correcta. Y este es un área para mejorar muy rápido. Sí. Y aparte que siempre te van a estar atacando, no van a esperar a que sea el martes a las 3 de la tarde para atacarte, ¿no? O sea, de vuelta, sabiendo que hay un desgaste muy fuerte en los profesionales falencia, todos los que son profesionales en esta materia tienen una responsabilidad muy grande, tienen un trabajo enorme que hacer, tienen bajos presupuestos con el cual moverse, tienen vamos a decir, una sobrecarga física y psíquica. Hay estudios de cómo está afectando psicológicamente a los responsables de seguridad de esto, el warm out que le llaman en Estados Unidos. Entonces, esperan encima cuando llegues el viernes a la noche, que cerraste la semana como pudiste, agotadísimo, bueno, te despiertan a las 2, 3 de la mañana diciendo que tenés que ir a la oficina porque hay un incidente. Entonces, la crisis emocional y cómo responder a eso también juegan con eso los atacantes. Los atacantes saben cuándo hacerlo. Los atacantes ya saben si vos vas a pagar o no un ransomware. Tienen todo un estudio realizado de qué tipo de compañía, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al revenue, cuánto están dispuestos a pagar. Y como dice Diego, el estudio, creo que hablaba, Diego, no me recuerdo si es que te podés ahorrar $1 millón del costo de la brecha si probás la respuesta al incidente 2 veces al año mínimamente. Sí, la diferencia de los costos efectivamente es casi un poquito más de $1 millón, pero está ahí. Y es mucho, ¿no? Estás hablando de una brecha que cuesta $4 millones, es mucha plata, ¿no? Sí. Que esto sirve como un efecto del ROI, ¿no? Cómo justificar el ROI de por qué la respuesta anti-incidente, por qué probarlo, por qué sacarle 4 horas en temas de ciberseguridad a todos los ejecutivos de la compañía. Y cuando los ejecutivos no están dispuestos a eso, ya nos da una idea del apetito del riesgo, ¿no? Ya nos da una idea, el tone of the top sale en que no están dispuestos ni siquiera a estar 4 horas simulando un incidente de seguridad. Totalmente. Por acá, Diego y Nico nos tienen una consulta donde nos preguntan, teniendo en cuenta el teletrabajo y la filosofía de traer tu propio equipo, ¿cómo se puede fortalecer, mejorar o manejar el tema de los perímetros de seguridad? Sí. Mira, lo hemos estado conversando en los últimos años mucho este tema. Y bueno, son 2 puntos, ¿no? El primero es el traer tu propio equipo. Efectivamente, si la empresa lo permite y si está permitido, digamos, si se puede hacer, porque hay temas de sindicatos o temas contractuales que a veces se permiten, a veces no. Pero asumiendo que sí se pueda, la empresa tiene que garantizar que separar lo que es digamos, la información privada del empleado de lo que es la información de la empresa. Entonces, la parte de la formación de la empresa efectivamente es de la empresa. Y ahí tienes que mostrar sistemas que te permitan manejar esa data de forma independiente, aplicándolo en todos los controles de seguridad, tanto el equipo como la información, y asegurarte que si hay una brecha de seguridad, la información de la empresa esté protegida, ¿no? O si el empleado deja de trabajar de prestar labores en la empresa, esa información ya no tenga acceso, que no se quede en su computador o en su celular, ¿no? Entonces, ahí todo hay una serie de técnicas también para hacer eso. A ver cómo ponerlo. Y sobre el tema del perímetro, el perímetro, entendamos que ya el perímetro efectivamente ya no existe. Todavía hay mucha tendencia a pensar que cubrir el perímetro ahorita se aumenta. Aumenta no solo por los dispositivos personales, sino también cuando uno va a la nube, cuando uno trabaja con terceros. Entonces ya muchos de los ataques entran, 20 y tanto %, ahorita no recuerdo el número exactamente, entran a través de un tercero, con lo cual el perímetro del tercero es importante. Y el entender desde el punto de vista del atacante qué es más apetecible para el atacante es también un factor que es sumamente importante para poder nosotros priorizar dónde vamos a atender las cosas primero, ¿no? Porque efectivamente todo sería sencillo si yo puedo apretar un botón y está todo asegurado en un momento, pero no es así, ¿no? Son temas complejos que tardan años en hacerse. Entonces, perdón, se considera más o menos que un 30% de los assets que tiene la empresa no son conocidos por la empresa. Entonces imagínate tú estás protegiendo, con toda tu buena intención, proteges el 70%
del perímetro de los assets de la empresa, pero hay un 30% que no conoces. ¿Y qué son esos? Son equipos de terceros, son tu área de desarrollo que montó un servidor de aplicaciones y se olvidó y está conectado, y como no es un servidor que tradicionalmente esté expuesto, no tienes las medidas de contingencia, la medida de protección implementadas. Entonces, uno, sabiendo que la situación del perímetro es así, que tienes que cuidarte de lo que puedes cuidarte, pero que igual vas a tener problemas, las metodologías tipo Zero Trust que mencionó Nico también antes son súper importantes, ¿no? Tú asumes que ya estás infiltrado. Entonces, al asumir que ya estás infiltrado, tú empiezas a tomar medidas internas, ¿ok? Para evitar que ese ataque llegue a otro, siga ganando fuerza, y pase a otras instancias, pues, segmentación de redes, segregación, puedes hablar temas de autenticación, privilegios mínimos. Entonces, de esa manera, tú logras, y además un tema mental, o sea, tú logras, si tú te mentalizas, dices, oye, el atacante lo tengo, yo tengo el atacante que va a entrar en mi casa, entonces yo dentro de la casa tomo ciertas medidas, que no tomaría si pienso que todo está afuera, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de metodología tipo Zero Trust nos va a ayudar en este aspecto para controlar un perímetro que no tenemos, que hoy en día es amplio y que no logramos controlar, y que efectivamente eh, buena parte de los ataques vienen, intencional o no, de manera interna. Claro. Se Ese tema habla, de Citro es bastante interesante, Diego, porque al final las empresas todavía no están como muy maduras en este tema, ¿no? A pesar de que hay bastante información, todavía no están muy abiertas, y yo creo que también, además de las medidas internas que tú decías que tenemos que tomar a nivel estratégico, también entra la parte de hasta qué punto también el colaborador que se le da ese beneficio se responsabiliza, porque también hay un compromiso o una responsabilidad compartida entre las partes, ¿no? Porque si te damos esta oportunidad también es que va a ser responsable el colaborador, y de limitarlo también a nivel contractual, de que esté abierto también a garantizar que su equipo por lo menos reciba las actualizaciones mínimas de seguridad, y que él también tenga un nivel de compromiso en ese aspecto. Claro, pero yo creo que esa batalla la perdimos, ¿eh? sí, Por lo menos en la estadística que hicimos, Nico se ríe porque sabe de lo que hablo. Esa estadística, por lo menos en Chile, fíjate, el segundo ataque más común, ¿ok? Que está, hay un empate en segundo nivel, en segundo lugar, es el robo de credenciales. En Chile, el 48% de los chilenos utilizan las mismas credenciales casi siempre en todos los sitios en los que se conecta. Las empresariales, entonces utiliza la login y password empresarial cuando va a registrarse en una cafetería, en un gimnasio, en el supermercado, entonces, o en cualquier otro servicio. Entonces, claro, si atacan a esa empresa que seguramente tiene menos seguridad de la que tiene nuestra empresa, y se roban esa login y esa clave, la prueban, ¿ok? Y mira, se logran conectar, ¿no? Entonces, es muy fácil. Esa batalla yo creo que está perdida, por lo menos con las estadísticas que tenemos de hace 2 años así. Por lo mismo te decía que tenemos que asumir que ya estamos infiltrados, o sea, que alguien va a entrar con el login y un password válido. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona dentro con las credenciales que tiene? Y ahí es donde está el juego y lo que podemos trabajar. y Ya. creo, Diego, que Zero Trust básicamente tiene dos cosas. Que primero habla un poco de que la identidad es el nuevo perímetro, ¿no? Es decir, yo Exacto. tengo que estar validando todo. A ver, el concepto de Zero Trust justamente lo que busca es decir, no por validar un usuario y una contraseña ya tienen que tener acceso a toda la red. Generalmente, ¿qué estamos hoy haciendo en el perímetro? Es, si entró por la VPN con usuario y contraseña, es válido que acceda a todos los lugares de la VPN, a todas las aplicaciones, que vea todo lo que hay, que pueda moverse libremente por la casa. Eso es lo que hay que cambiar, ¿sí? Y cambiar a Zero Trust no es tirar todo lo que tenemos y empezar con algo nuevo. Es primero con una filosofía distinta en la que siempre hay que validar, siempre hay que estar verificando quién es. No verificando simplemente al momento de conectarse por la VPN o al momento de conectarse a la red cuando llega a la mañana a la oficina. Es toda conexión tiene que ser verificada, toda conexión tiene que ser autenticada y autorizada, y no todo dispositivo tiene que ver. Entonces, Zero Trust busca cubrir el aspecto de la identidad, busca cubrir el aspecto de los dispositivos, los endpoints, cubre el dato y después cubre lo que es el workload, la aplicación y la red. Estos 5 componentes siempre están interactuando entre sí. Una identidad está en un endpoint accediendo a una aplicación a través de una red para acceder a un dato. Entonces, todos esos conceptos se están todo el tiempo autenticando y autorizando por sesión. De esa manera yo puedo limitar lo que dice Diego, la superficie de ataque, y no muestro todo.
Y hoy en día el usar usuario y contraseña ya también, por lo que decía Diego, está muerta el usuario y la contraseña. No podemos confiar más en eso. Realmente muchas organizaciones con el OTP tampoco van pudiendo confiar, se está muriendo el OTP también, así que hay que buscar otros factores de multifactor de autenticación para las organizaciones, que sea no solo quién que sabe o que tiene, sino cómo lo hace. Y ahí entra mucho el comportamiento y el aprendizaje de lo que hacen las personas y el perfilamiento de los usuarios dentro de nuestros activos. Okay. Por acá nos hacen otra pregunta, nos dice, ¿existe una guía con los principales tips a tener en cuenta y que nos ayude a que la organización tome conciencia de los riesgos? Una guía, buscar una guía ahora en la cabeza, creo que hay muchas. Yo creo que si para entender los riesgos uno puede empezar con un enfoque metodológico de riesgos, ¿no? Empezar con Bowtie o alguna metodología sencilla en la cual uno puede empezar a decir cuáles son los riesgos estratégicos de la compañía, por dónde va el negocio de la compañía, y a partir de ahí identificar cuáles son los datos críticos de la compañía. Nosotros a veces le llamamos la joya de la corona, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? El dato, sin importar dónde esté el dato. Entendiendo eso, después uno puede empezar a definir, bueno, cuáles son los casos o los riesgos que yo tengo, riesgos latentes, y con esos riesgos después empiezo a ver los controles y el riesgo residual. Ahora, todo eso tiene que mitigar con algo muy importante, que es el apetito de riesgo de la organización. Lo que hablábamos antes, si una organización tiene mucho apetito de riesgo y no le importa estar avanzando fuertemente en la tecnología sin seguridad, haciendo DevOps y no haciendo DevSecOps, bueno, ahí tenemos apetito de riesgo de la organización, en el cual es un riesgo que tenemos que, como responsables de, no sé, de riesgo o de seguridad dentro de la compañía, tenemos que identificar ese riesgo con lo que es el impacto financiero, reputacional o otras medidas que uno puede tener dentro del impacto dentro de la organización, incluso a veces social, y sobre eso presentarlo al directorio y dejar un poco los riesgos claros. Yo creo que las metodologías van un poco por ahí en lo que es más estándar de esto, ¿sí? Ahora, los riesgos específicos que uno puede evaluar, y depende mucho de la industria, depende mucho si estamos en una industria OT, son totalmente distintos los riesgos en una minera, en una energética, que un riesgo financiero, una empresa financiera, en una empresa de retail y demás. Así que creo que ahí van cambiando, pero creo que hay muchas herramientas ahí para buscar. Ya, perfecto. No sé si alguien más de los presentes tiene alguna consulta adicional que hacer, ya que estamos ya casi finalizando, así que aprovechen de hacer las preguntas en los últimos 5 minutos que quedan. Por acá nos llega otra y dice, ¿qué exigencias se aplicarán con la nueva ley de ciberseguridad? ¿Estarán las empresas de alguna forma más presionadas a asegurar su sistema? Pues la ley penaliza las auditorías no autorizadas. Me imagino que cuando hablamos de la nueva ley de ciberseguridad estamos hablando de la nueva ley de delitos informáticos. La ley de delitos informáticos tiene 7 tipificaciones de delitos, ¿sí? Tal vez nos quedamos todos muy pegados con el punto de que más que una auditoría no autorizada, como hacía la pregunta, creo que es un escaneo, una vulnerabilidad, que alguien escanee tu red sin tu autorización, ¿sí? Entonces todos los escaneos que hacen para buscar vulnerabilidades en Internet es lo que se está buscando penalizar. Pero yo creo que eso nos quedamos a veces muy pegados ahí con los impactos que puede tener, pero hay impactos más fuertes en esto. Hay impactos mucho. Otra tipificación de la ley tiene que ver con la receptación de información. Cada compañía que recepta datos o información de otras compañías tiene que validar que esos datos no hayan sido robados. Entonces, si uno compra una base de clientes a una compañía, tiene que ver que esa base de clientes del tercero no haya sido robado. Y esos son controles básicos de compliance junto con seguridad que no todas las organizaciones están haciendo y esto cambia. Y de la misma manera, lo que la organización tiene que ver es que desde nuestras redes nadie esté escaneando a otra compañía. Imagínense que un colaborador se instala un Nmap y se pone a jugar con el Nmap y escanea a otra organización.
por la ley de delitos ya nuestra organización, si descubren que viene de nuestra IP, vamos a decir, somos no los que vamos a tener que perseguir, sino somos los perseguidos y tenemos que dar responsabilidades. Entonces también acá entra un poco el controlar lo que hay en los endpoints, de vuelta en cero atrás, de lo que instala un endpoint, de lo que tiene un endpoint, lo que puede hacer un colaborador de un endpoint, sin importar en qué red está, porque es un dispositivo de la compañía, y cómo trabajar sobre eso. Excelente, Nico. Muy, muy buena tu respuesta. No sé si alguien más tiene una última pregunta para ya ir cerrando. Por acá me dicen tips de protección de datos en las plataformas cloud, como por ejemplo AWS. Ya ahí Diego contestó. Sí. ¿Algún Sí, plugin no, de ahí seguridad recomendable para las empresas e-commerce? Otra pregunta. la de los plugins no la entendí mucho. Pero ahí para cerrar el punto de las plataformas cloud, lo importante y la discusión que se tiene es que por un lado las cloud aseguran su cloud, su servicio, pero no tienen las capas de seguridad de los datos y dependiendo del tipo de cloud que uno esté contratando, es responsabilidad de uno, de la persona. Y muchas veces la persona piensa, oye, yo mando los datos a la nube y todo eso está protegido y no es así. Entonces, ahí hablen con el proveedor, ¿ok? Para asegurar qué responsabilidades tiene cada uno y puedan ustedes efectivamente asegurar, ¿ok? Los datos, la información y tener una capa completa de protección porque si no están completamente expuestos, ¿no? Totalmente. Sobre los pentests es básico. Sí, y sobre el tema de los pentests, sabiendo que el pentest es una buena prueba, consideremos que el pentest es una prueba en un momento dado, en una foto, ¿no? O sea, ¿qué fue capaz de encontrar la empresa que hace el pentest en un momento específico? Pero como habíamos hablado antes, las situaciones cambian. O sea, te puede ser que haya un error de configuración en un equipo, que haya una vulnerabilidad de zero day o que efectivamente te dan un proceso de adquisiciones, se integran nuevos equipos a la red y son vulnerables o no te das cuenta y alguien encendió algo. Entonces la situación cambia, con lo cual si vamos a manejar la seguridad en base a lo que dice el pentest, deberíamos hacer un pentest todos los días, ¿no? Para ver cómo estamos. Entonces, es importante, pero no es lo único que uno debe realizar. Bueno, ya creo que estamos un poco en tiempo y de verdad les agradezco a Diego y a Nico este webinar, de verdad estuvo súper bueno, muy interesante todo lo que hablaron y creo que a cada uno de los que estamos acá nos va a servir mucho para ponerlo en práctica en nuestra organización y sobre todo lo que tú decías que me quedó bastante claro, el ensayar, así como ensayamos los planes de recuperación de desastre, de continuidad de negocios, deberíamos también hacer esta misma práctica en lo que es un plan de gestión de incidentes, ¿no? Y esto es un poco lo que nos va a ayudar a anticiparnos, de tomar medidas y de saber responder eficientemente. Exacto. De verdad, muchísimas gracias y que tengan un feliz día y gracias a todos los asistentes. Estaremos muchas gracias. Publicando este video en la página de la CCS de YouTube y también va a estar disponible en LinkedIn. Perfecto. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo y la oportunidad, Marilyn. A ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz día. Chao.